Buenas tardes, estamos acá en una nueva entrevista en Ponda con Ana Mamertino y Blas Cosenza. ¿Vos tenés tu micrófono? Sí, tengo el mío. Bueno, vamos a seguir hablando de cómo les fue en la semana. Primero que nada, ¿cómo se sienten? Bueno, voy a hablar por mí, estoy muy bien, vendí otro pantalón, así que estoy muy contenta. Vamos para arriba, vamos adelante en este momento, pero bueno, no desanimar también por acá. Bueno, a ver, yo no tuve ventas, pero sí tuve una persona que me escribió por el tema de la aspiradora. Así que bueno, estamos conversando y viendo a ver si podemos concretar la venta. Si puedes vender la aspiradora. Sí. Bien, bueno, ¿y cómo se sienten con el reto? ¿Sienten que estuvo funcionando las ideas de venta? Bueno, yo sé que vos sí, pero ¿y si no? ¿Qué estrategias tienen para la próxima semana? Ya falta muy poco, se termina el reto la semana que viene. Sí, se termina muy rápido, ya a mí me faltarán 4 promociones, más o menos, y mira, te voy a ser sincera, estoy pensando, pero no tengo la definición de nada porque estoy viendo las métricas, entonces lo que quiero es tratar de dar un giro, y para dar ese giro en mi estrategia no está planificado. No, es que tampoco está planificado, me estoy levantando muy temprano, a las 5, entonces estoy como analizando varias opciones, pero todavía no me agarré de ninguna. Ok. Bueno, en mi caso voy a seguir un poco con el tema del humor, que me doy cuenta que los videos tienen como quizás más intercambio, o la gente puede preguntar un poquito más. Y bueno, vamos a ver si da resultados. Yo creo que, a ver, a diferencia de la primera semana, que fue como todo muy números, era más como... Sí. Ahora con el tema de la comicidad ayuda un poco más a que haya un intercambio, ¿no? Sí, cambió un montón el tipo de contenido. Las primeras semanas fueron, bueno, estábamos comprando esto, haciendo esto de producción. La segunda fue de números y la tercera ya es más su estilo, que es el humor. Sí. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que más les costó hasta ahora? De todas las semanas, las etapas. Particularmente a mí, lo que más me costó es ordenarme con la cantidad de cosas que había, porque yo me metí a emprender con el pantaloncilito, que de hecho es lo tengo puesto. Sí, lo vi, nivel llegaste ya. Lo que hice fue entender también de que cuando estaba ya en el emprendimiento tenía un montón de actividades que realizar. Entonces el orden de prioridades de la tela, los botones, bueno, algunos cambios que le hago al pantalón, algunas cosas que surgen que me tengo que organizar en el tiempo, ¿entendés? Entonces en ese momento estoy en crisis, pero después es como que vuelvo. Pero bueno, es cuestión natural de que le debe pasar a todo emprendedor. Y sí. Yo en un principio lo que más me costó quizás fue determinar el tipo de productos que iba a mandar a la venta. Y después realmente que pensando, digo, bueno, voy a utilizar productos que yo utilizo en mi casa, ¿no? Esto de limpiavidrios o la aspiradora, que si bien la aspiradora surgió después, era un producto que había visto y que tenía ganas de comprarlo, y bueno, dije, ¿por qué no lo compro? Y me lo quedo obviamente para mí y después obviamente lo vendo, ¿no? Porque es algo que se usa en el día a día. Yo que soy muy limpio y ordenado, bueno, son productos que yo los utilizo, pero bueno, no quita que después, no sé si la gente lo utiliza o no, pero por lo menos movimiento hay, así que bueno, vamos a ver si se puede generar esa venta. Perfecto. ¿Y en algún momento ustedes pensaron que algo no iba a funcionar, que quizás no iba a funcionar la idea de venta, quizás no iban a tener nada? A ver, yo en general no pienso tanto de esa forma, pero en este momento, que más allá de estar ganando, sí estoy como en crisis con respecto a la ejecución de las nuevas propuestas, que era lo que te hablaba antes. Más allá de que voy primera en el campeonato, no tengo el pensamiento de, no está funcionando. Okay. O sea, no soy de pensar así. Yo creo que acá el factor más importante es el tiempo, ¿no? Esto es lo que hablábamos la semana pasada, el hecho de que uno vaya alimentando con videos y se empieza a visualizar, porque bueno, por algo hay un poco más de movimiento ahora que la primera semana, ¿no? Porque tenés que darle un tiempo de maduración. Pero bueno, yo creo que si bien hoy está ganando ella,
quizás de acá a la semana que viene se puede dar vuelta la Sí, cosa. yo no descarto nada. Yo Sí, al principio sí aposté por ahí, pero después dije, no, pará, siempre pasan todos los programas que se da vuelta todo. Claro. Sí. Así que nada. Mi siguiente pregunta es, si ustedes pudieran volver al primer día, ¿harían algo diferente? Yo creo que no. Yo creo que, a ver, Ay, se miraron mucho, fue como... Sí, no, silencio. pero la verdad yo estoy muy conforme con lo que yo hice. Si tendría que, o sea, volver a iniciar este juego, creo que elegiría lo mismo. No se me ocurre, porque es lo que te digo, es lo que yo utilizo en mi casa, con lo que yo me siento cómodo, sé que funciona y que creo que la gente debería tener en su casa para poder, obviamente, tenerla limpia y ordenada. Bueno, es una pregunta un poco difícil porque, a ver, en principio te diría no porque dicen que arrepentirse nunca es bueno. Ajá. Pero quizás me hubiese gustado hacer algo más tipo conjunto. Okay. O sea, entrar con, en vez de un pantalón, un conjunto. Top y pantalón, o camisa y pantalón, que es un poco como estoy vestida ahora. Que tengo esta camisa así, que también es de lino, pero es otro material, o sea, otro color. Y entonces sí, un conjunto quizá me hubiese gustado. Ok, yo cuando dijo conjunto dije, claro, quería trabajar con él. Y cuando dijo, no. Conjunto. Por otro lado, ¿sintieron que el público, os seguidores, interactuaron diferente o se esperaban la reacción de ellos? ¿Cómo fue? A ver, para mí el público siempre entendió quiénes éramos y siempre entendió que, sobre todo con él, creo que conmigo se sorprendieron más, que el personaje, digamos, que en realidad no es tan personaje de su hombre que limpia y que es ordenado, como se la jugó un poco más. Al principio los videos eran distintos y bueno, y después hubo un juego más poderoso de parte de él de arriesgar con el humor, que era un poco lo que siempre veníamos haciendo. Y conmigo para mí fue más sorpresa. Bien, ¿vos? Sí, yo creo que coincido con eso. Y es por eso un poco lo que decía, ¿no? El tema del humor hace que haya más intercambio y es cuestión, creo yo, que de tiempo, ¿no? O sea, es una competencia muy corta, pero que bueno, obviamente estamos dando desde ambos lados lo máximo que podemos dar para poder sacarle provecho a la competencia esta. Bien, entonces, ¿qué tipos de videos dicen que generó, en tu caso, voy a preguntar un poco más a ella, ventas? ¿Qué tipo de contenido decís que fue el determinante? Mira, el determinante para mí fue la historia, que fue como el storytelling que mostró todo el proceso de la decisión de la venta en Emponda de estos pantalones. Que fue un video muy lindo porque mostré como todo el storytelling con una voz en off y ese me parece que tuvo mucha repercusión. Después también la gente que tiene mi mismo estilo, así colores pasteles y todo eso, le encantó al toque. Pero bueno, ese video me parece fue, no sé si lo recordás, pero tiene 35.000 vistas, algo así. Y que das tipo detalle a detalle. Detalle a cómo detalle. se hizo y de dónde salió la idea del nombre. Ese es ese fue también uno de mis para favoritos. mí sí. Yo tengo varios favoritos. Creo que los de Blas tienen mucho más humor. Por ejemplo, ayer creo que fue el del gimnasio, Sí. que me pareció muy buena la comparación, no se me hubiese ocurrido. También me sorprendió bastante. Por otro lado, para vos, la siguiente pregunta es, en cuanto a las redes sociales, en Emponda, Facebook Marketplace, ¿cuál decís que funcionó mejor? ¿Creés que tuvo más tracción ella por Instagram? ¿O qué considerás que fue determinante a la hora de empezar el desafío con esto? ¿Sentís la pregunta? ¿Fue muy abierta? Sí, a ver, pero vos me decís, no. por ejemplo, entre las plataformas, que tengo una comparabilidad de las plataformas, o porque, a ver, el contenido es una cosa, las plataformas quizás es otra. Claro, ¿qué traccionó mejor en cuanto al contenido y cómo se relaciona con las plataformas? A ver, yo creo que con el contenido ayudó mucho a que la gente quizás pueda preguntar o inclusive directamente como promocionamos quizás más a Emponda, la gente posiblemente haya ido más para ese lado. Si bien hemos nombrado las otras plataformas, hablamos de las diferencias y bueno, ya esto lo hemos explicado, de que, por ejemplo, en Emponda no te cobran intereses, o sea, no hay a diferencia de Mercado Libre. Y bueno, después Marketplace era una plataforma más antigua. Y yo creo que no es casualidad que
por ejemplo, esto de que nos pregunten por la aspiradora, que me pregunten por la aspiradora sea en Emponda. Quizás la gente posiblemente esté apostando para la nueva plataforma o esté viendo la otra posibilidad, ¿no? Decir, bueno, a ver, busquemos por ese lado a ver qué es lo que hay. Un poco también lo que habíamos hablado de Marketplace, el tema de la inseguridad. Yo creo que la gente, como es una plataforma ya que ya está hace un tiempo, creo que hay gente que ha pasado por una mala experiencia, entonces siempre cuando hay algo nuevo decís, bueno, apuesto por esto que a ver cómo funciona, ¿no? Bien. Sí. Ok, eso es un poco llegando al futuro entonces. Ahora, hablando ustedes de su futuro con las nuevas marcas que crearon, ¿cómo se ven en el próximo tiempo? O sea, ¿las marcas van a seguir, no van a seguir? ¿Qué planifican para después del reto? Porque el reto se acaba la semana que viene. Sí. Mira, particularmente yo voy a seguir, me parece, me encantó lo que hice y hasta por eso te digo, me hubiese encantado hacer un conjunto, quizás lo haga, pero yo soy actriz, como sabes, entonces también tenemos la escuela, que también está en Emponda, para toda la gente que quiera conocerla, puede ir a Emponda y conocer a la escuela AB, que es nuestra escuela, para actores, actrices y representantes. Entonces mi foco está muy puesto ahí. Pero lógicamente la visual de una actriz tiene que ver con la exposición. Entonces el vestuario, la vestimenta me parece fundamental. Entonces desde ese lado sí lo voy a continuar. Bien. Sí, yo creo que lo bueno de lo que pasó en este reto es que ambos es como que promocionamos productos y cosas que son como medio propias nuestras, ¿no? Más allá de que o sea, ella diseñó el pantalón, yo fui pensando que otros productos y esto de los stickers y cómo darle un poquito a mi marca personal, pero son cosas que nos representan a nosotros, entonces o sea, hicimos una competencia en decir, no, bueno, no es que voy, compro algo y lo vendo por revender, sino que tenga que ver con nosotros y es por eso que lo vamos a mantener, ¿no? Bien. ¿Cómo se sienten viendo el resultado de todo este esfuerzo que están poniendo? Hay algo que también a nivel métricas me está costando entender, pero creo que es cuestión de analizarlo bien con respecto a las vistas y eso. Pero me parece que es un contenido, a la gente por momentos le cuesta el comentar. Gente, comenten, porque yo cuando me empecé a observar cómo me manejaba en Instagram, yo tampoco comento. Entonces veo un video, me encanta y lo paso. Digo, ¿por qué no comento cuando yo soy creadora de contenido y me encanta que comenten? Entonces empecé a comentar mucho, porque dije, no puedo criticar lo que no hago. Entonces invito a la gente a que comente si realmente le gusta el video, porque yo no dudo que le encantan los videos que hacemos, porque de hecho son divertidos o son interesantes de ver, pero la gente no sé por qué le cuesta comentar. Sí, es verdad, le cuesta, pero yo creo que, insisto, es cuestión de tiempo muchas veces. Y es esto de que también pueda llegar a todo el mundo, ¿no? Muchas veces hay videos que se muestran más, hay videos que se muestran menos. Y es eso, yo creo que es el hacer y la continuidad es lo que hace que en el tiempo se haga conocido algo. O sea, era algo quizás muy raro que en un mes de haber creado algo y lanzado a la venta, tengamos, no sé, un montón de ventas. Hubiera sido buenísimo, pero también hubiera sido muy raro, ¿no? Si no, cualquiera se pone a crear algo, lo vende y ya está, sería súper fácil. Claro, sí, o sea, no habría competencia, todo muy simple. Claro. Bueno, Cris, quizás respondiendo un poco a lo que vos planteás en los comentarios, la gente creo que comenta más cosas negativas que positivas. ¿Qué querés decir respecto a esto? Es verdad, y dicen que el hate en realidad es una gran ayuda para el crecimiento, ¿no? Es una locura. Bueno, está pasando a veces eso, pero sí. Está bueno, entonces, está que no bueno. comenten. El tema es, está bueno que no comenten hasta cierto punto, pero es porque les gusta, ¿no? Es porque les gusta. Exacto, pero también está bueno que te pongan un like, un abracito, es lindo, es como que te genera Sí, te da cercanía. un poco más de fuerza. Te da más de fuerza. Por suerte la fuerza interna de la emprendedora es enorme, así que yo sigo adelante a pesar de todo y con mucha garra y siempre te caes 1000 veces, pero te vas a levantar 3000 veces. Okay. Bueno, entonces invitamos a todos a que sigan, comenten, den like y nada, nos despedimos en esta entrevista. Hasta la próxima, que nos queda una semanita. Sí. Chao. Chau, 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 chau. chau.